Hola a todos, es una bendición poder estar con ustedes nuevamente y compartir la maravillosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión quiero decirles que Dios condena la inmoralidad. Aprendemos en el libro de Levítico, en sus primeros 17 capítulos, que las normas legales regulaban los aspectos rituales de la religiosidad de los judíos en aquella época. Luego, en los capítulos 18, 19 y 20, nos encontramos con una nueva sección que aplica los 10 mandamientos a situaciones de la vida en particular, en la que Dios se ocupa de los aspectos morales de su pueblo. Pero cuando nos concentramos en el capítulo 18 de este libro de Levítico, aprendemos que Dios condena rotundamente la inmoralidad de manera puntual. Estamos viviendo, amigos y amigas, en una época en la que los fundamentos morales han sido quebrantados y también eliminados de nuestra sociedad. La inmoralidad no es algo que enfrentemos de vez en cuando, sino que es un problema con el que tenemos que lidiar y convivir a diario. Este capítulo de Levítico es una ampliación del séptimo mandamiento, porque explica detalladamente qué se quiere decir con el adulterio, que era uno de los mandamientos de los 10 mandamientos. Los pecados sexuales constituyen prácticamente el tema de este capítulo 18. Pecados que caracterizan a una sociedad tremendamente decadente. Y si yo tuviera que bosquejar el capítulo 18 de Levítico, diría que vamos a ver el preámbulo a las prohibiciones sociales en los primeros 5 versículos. Luego vamos a ver prohibiciones que tenían que ver con relaciones sexuales entre familiares. Posteriormente, en este capítulo, vamos a estar viendo desde los versículos 17 al 20 las diversas relaciones sexuales que se prohibían y que Dios prohibía. También vamos a ver prohibiciones que tienen que ver con el manejo de los hijos en su sexualidad y con rituales en donde a veces involucramos a los hijos. Y los versículos 22 y 23, siempre en este capítulo 18, también van a hablar de la prohibición de actos sexuales perversos, como los que voy a mencionar a continuación. Y finalmente, pues en este bosquejo de este capítulo 18, verso 24 al 30, vemos cómo las naciones de Palestina son expulsadas por cometer esos pecados que a Dios le desagradan por completo. Leamos entonces los versículos 1 al 5, que presentan el preámbulo a las prohibiciones sociales que Dios quiere que comprendamos nosotros también acá. Miren lo que dice el versículo 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como lo hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. ¿Saben algo? Los israelitas acababan de salir de Egipto, donde habían hecho todas estas cosas que ahora están prohibidas. Los pecados repugnantes que aquí se mencionan formaban parte de la vida normal y regular de los egipcios, donde precisamente convivían los israelitas con ellos. Dios había tenido que separar a su pueblo de la influencia de aquel ambiente pecaminoso. Se dirigían ahora hacia la tierra de Canaán, rica en agricultura, rica en ganadería, una tierra totalmente distinta. Pero la región además servía de residencia a los cananeos, que también vivían en la inmoralidad. Dios vio que su pueblo estaba, como vulgarmente se dice, entre la espada y la pared prácticamente. Venían de Egipto, de una tierra donde se practicaban muchas cosas inmorales, y ahora iban hacia Canaán, a una tierra desconocida, pero donde también se practicaban demasiadas cosas inmorales. Dios vio que su pueblo estaba entonces entre la espada y la pared. Los egipcios estaban en un extremo por detrás y los cananeos en otro lado por delante. Y ambos pueblos eran enormemente inmorales. En nuestra época se vive una situación moral que se considera novedosa en cuanto a muchas personas que se sienten libres para elegir la opción sexual que ellos realmente deseen.
No distancia mucho lo que pasaba en este relato con lo que pasa hoy en nuestros días. Y me pregunto si la gente verdaderamente en nuestros días ha leído el capítulo 18 de Levítico, porque hoy en día la gente considera como normal, como válidas muchas de las prácticas ajenas a la voluntad de Dios que son inmorales. Pero sería bueno que lean el capítulo 18 como nosotros ya estamos tratándolo, porque muchos ignoran que Dios está en contra de la inmoralidad. Dios les dijo allí, como ya leímos, yo soy el Señor vuestro Dios. Él era el que establecía las reglas, era Dios el que colocaba las reglas. Quizás alguien hoy en día pudiera decir y responder, bueno, pues yo no quiero seguir esas reglas. Bueno, si eso queda al criterio de esa persona, si alguien no quiere seguir las reglas de Dios. Pero quiero decirles que el quebrantar los 10 mandamientos constituye un error lamentable, porque Dios así lo dijo. Este razonamiento debería ser suficiente para satisfacer a un hijo de Dios. Es decir, pues estoy de acuerdo con los 10 mandamientos. Pero un escéptico no se va a dar por satisfecho con ningún argumento, ya que él establece sus propias reglas. Él actúa como si él mismo fuera un propio Dios y no le importan los mandamientos del Señor establecidos en su palabra. Las cosas que Dios calificó como inmorales son aún inmorales en nuestros días. No solamente Dios en estos primeros 5 versículos que leí categorizó una serie de cosas como inmorales, sino también lo vemos al día de hoy. Siguen siendo inmorales. Escuchamos lo que dice el Nuevo Testamento, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, 5 al 7. Mira lo que dice. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y mira también lo que dice Efesios 4, 17 al 19, cuando dice el apóstol Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y también continúa diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:11, mira lo que dice. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Así que estos pasajes de las cartas del Nuevo Testamento nos están hablando a ti y a mí. Es un llamado directo a nosotros. El Hijo de Dios de cualquier época ha sido llamado a vivir una vida totalmente pura, tal como lo dice 1 Corintios 3, 16 y 17, cuando dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que el Hijo de Dios puede ser controlado por el Espíritu Santo y en consecuencia no va a cometer estos pecados de su naturaleza física normal, sino que va a producir en su vida el fruto del Espíritu Santo que va a reflejar de una u otra forma en su manera de ser. Pero continuemos con nuestro pasaje, porque acabo de leerles el preámbulo de las prohibiciones. ¿Por qué es que se van a dar estas prohibiciones en el libro de Levítico? Y ahí vemos entonces que este pueblo está siendo llamado por Dios a comportarse de una forma distinta porque ha sido liberado de Egipto y ahora va hacia la tierra de Canaán, pero en la tierra de Canaán también hay demasiada inmoralidad. Pero sigamos leyendo entonces, veamos los versículos 6 y 16, donde vamos a ver la prohibición de las relaciones sexuales con familiares. Miren qué interesante. Leamos todos juntos Levítico 18, 6 al 16. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre
no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada en tu padre o de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer es de tu hijo. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas. Es maldad. ¿Saben una cosa? La frase descubrir la desnudez que aparece aquí aparece en todos estos versículos y se refiere precisamente a actos sexuales y actos sexuales ilícitos. Son prohibiciones de relaciones sexuales dentro de la familia. ¿Y qué tipo de relaciones estaba prohibiendo Dios? Y tenemos que hablar de esto porque esto no es nuevo. Lo estamos viendo en nuestros días también, pero lo estamos viendo ya desde esta época en el libro de Levítico. Aquí habían relaciones, según el versículo 6, con parientes cercanos. Pero no solamente eso, cuando miren el versículo 7, también con padre o madre, relaciones sexuales en donde un hijo se mete con su papá o se mete con su mamá. El versículo 8, con madrastra. ¿Cuántos casos vemos en donde la madrastra se mete con los hijastros o viceversa, o el padrastro incluso? Pero el versículo 9 también dice, con hija de su madre o padre con otra persona. Miren las distintas aberraciones sexuales familiares que Dios estaba prohibiendo acá que no hicieran los hijos de Israel ahora que van a estar en Canaán. De seguro los cananeos hacían eso, los egipcios ya lo hacían también. Y Dios está diciendo, no lo vayan a hacer ustedes. Cuando vemos el verso 10 y 17, también vemos incluso que Dios estaba prohibiendo relaciones sexuales con la nieta, imagínense. Alguien dirá, no es posible que el abuelo se meta con la nieta o la abuela con el nieto, pero sí es posible. Y por alguna razón, entonces Dios está diciendo, no lo vayan a hacer. Versículo 12 y 14 nos dice que está prohibida las relaciones sexuales con su tío o tía. Hermanos, esto es terrible. Cualquier tipo de relación dentro de la familia está prohibido. El versículo 15 me dice claramente que están prohibidas las relaciones sexuales con la nuera. La nuera, sí. Y el versículo 16 también habla de la cuñada. Y lo podemos aplicar también para el cuñado. No se puede tener relaciones con parientes cercanos. No se puede tener relaciones sexuales con el padre, ni con la madre, ni con la madrastra, ni con la hija de su madre o del padre, ni con la nieta, ni con el tío, ni la tía, ni con la nuera, ni con la cuñada, con nadie dentro de la familia, del centro familiar, el núcleo familiar y de la familia extendida, con nadie. La frase que aparece aquí, su desnudez es tu propia desnudez, indica una relación familiar. Y la idea es que no se puede tener relaciones sexuales sangre de su propia sangre. Quiero decirles que los egipcios cayeron en estos pecados, especialmente los mencionados en el versículo 9. Pero también los faraones y los ptolomeos practicaron el matrimonio mixto de hermano con hermana. Al principio no hubo ninguna ley contra estas situaciones porque no estaba todavía instituida la Torá. Caín y Set tuvieron que casarse con sus propias hermanas.
Abraham se casó con su media hermana. Sin embargo, después la ley prohibió todas estas prácticas. Entonces estas leyes tratan con relaciones incestuosas. Un principio importante en este pasaje es que debemos respetar a todos los miembros de nuestra familia. La relación familiar es sagrada y no hay cabida para el incesto en ninguna forma, en ninguna de las distancias de las relaciones familiares que puedan existir. Ahora veamos entonces las otras diversas relaciones sexuales que Dios estaba prohibiendo. Miren conmigo los versículos 17 al 20. Siempre ahí en Levítico. Dice ahí, desde el versículo 17 al 20. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas. Es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. En estos versos 17 y 18, la relación no era entre personas de la misma sangre, sino entre gente del matrimonio. Debido a la relación cercana de una esposa hacia su hija o hacia su hijo, cualquier matrimonio entre ellos estaba absolutamente prohibido. Evidentemente, estos dos versículos se refieren al caso de tener dos esposas al mismo tiempo. Se le llamaría incesto, por supuesto, porque tiene que ver con familiares, aunque también podría ser poligamia, porque aparte de ser familiares, era tener más de una esposa, lo cual estaba a partir de las leyes que Dios está dando absolutamente prohibido. Este era el problema con que se enfrentó Jacob al tener dos hermanas como esposas. Se recuerdan a Lea y a Raquel. La historia de esta familia no fue ciertamente feliz. Sin embargo, recordemos que Jacob vivió antes de que fuesen revelados los 10 mandamientos. Ahora leamos de nuevo el versículo 19, que dice, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Aquí hasta se está diciendo que no se tienen que tener relaciones sexuales mientras la mujer está en su periodo menstrual. Hasta eso estaba Dios protegiendo, no solo en la mujer, sino también en el hombre por asuntos de higiene y por asuntos de contaminación, sino también en la familia para proteger la integridad de la familia y tener una buena reputación. Dice ahora el versículo 20, mira el verso 20. Además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Dios estaba estableciendo aquí estos baluartes para proteger a la familia de estas prácticas licenciosas, de la mentalidad pagana que les estaba rodeando. La familia de la tierra debería reflejar a la familia del cielo prácticamente. La pureza en la vida familiar debe ser la señal de identificación de la familia de Dios. Una familia que demuestra pureza en estas áreas sexuales donde todos están entendidos de cuáles son las cosas que Dios quiere que no se hagan, es una familia que está representando los preceptos de Dios aquí en la tierra. En la tienda de reunión había un lugar santo para adorar. Pero el hogar era el lugar santo de la nación de Israel para que pudieran vivir felizmente aprobados por Dios. Ahora leamos a continuación el verso 21, que se refiere ya a la prohibición de entregar un hijo a ofrenda o como ofrenda al dios Moloc. Y alguien dice, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Pues leámoslo primero. Dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Este versículo pareciera estar fuera de lugar en este capítulo, pero la adoración pagana de Moloc estaba estrechamente relacionada con el sexo. La imagen de Moloc era calentada hasta quedar candente y los cuerpos de niños eran colocados en sus brazos. Es difícil imaginar una escena tan horrible como lo que hacían con estos niños.
Algunos creen que tales cosas nunca pudieron haber sucedido, pero yo quiero decirles que las Escrituras hacen otras referencias a esta misma práctica. Por ejemplo, en 2 de Reyes 7:31, miren lo que dice. Los Abeos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adremelech y a Anemelech, dioses de Sepharvaim. Pero miren también lo que dice Jeremías 7:31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. ¿Saben? Esta práctica terrible profanaba el nombre santo de Dios, según Levítico 23. La brutalidad antinatural de este rito pagano que suscitaba aquí constituía una profanación muy profunda del nombre verdadero del Dios Todopoderoso. El amor de Dios por los niños es muy evidente en la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios demuestra un amor profundo por los niños. Incluso el Señor Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí. Y esto también estaba incluido aquí entonces como una prohibición. Y hasta aquí yo les he dicho que este pasaje de Levítico está prohibiendo las relaciones sexuales con distintos tipos de familiares, que ya lo vimos. También prohíben las diversas relaciones sexuales más allá de la familia, con el seno familiar, y también se prohibían actos litúrgicos religiosos en donde se ponía en riesgo la vida de los niños, y aquí en particular con algo que tenía que ver con sexo. Hoy en día vemos eso, cuántos padres están poniendo en riesgo a sus hijos con actos ilícitos que ellos mismos hacen o que presentan u ofrecen a sus hijos para actos terribles en donde terminan sufriendo sexualmente los niños. Pero ahora leamos el versículo 22 y el versículo 23 referente a la prohibición de algo mucho más fuerte todavía de lo que Dios ha prohibido acá. Miren, aquí Dios va a prohibir la perversión sexual. Leamos juntos versículo 22 y 23. Dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Y miren el verso 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Los versículos 22 y 23 aquí incluyen dos leyes sobre el mal uso del sexo. Y aquí entonces el verso 22 habla de la homosexualidad y el verso 23 habla de las relaciones con animales, es decir, la zoofilia. Esto de la homosexualidad no es nuevo. Esto viene casi desde la fundación del mundo, desde que el hombre se apartó de los preceptos de Dios, desde que cayó en el Génesis el pecado y el hombre y el ser humano entró en pecado, hombre y mujer, y empiezan una serie de conductas totalmente paganas y totalmente perversas en términos de la sexualidad. Dios prohíbe estas perversiones acá. Y no solamente vemos esta prohibición en estos dos versículos, versos 22 y 23. Dios prohíbe la homosexualidad y Dios prohíbe la zoofilia, tener relaciones sexuales con animales. Y alguien dirá: pero si eso no se puede. Claro que sí. Ustedes pueden ver, hay pornografía que incluye la zoofilia, en donde un hombre tiene relaciones sexuales con un animal o una mujer teniendo relaciones sexuales con otro animal. Y no digamos la perversión sexual de la homosexualidad. Dios prohíbe esas perversiones. Ya en la carta, incluso en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:26 al 27, Pablo dice esto: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Luego se nos dice también, amados hermanos, en 1 Corintios 6:9,
Miren lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Esto es verdaderamente inconcebible. Era practicado en los ritos de la fertilidad y de la adoración de la naturaleza. El libertinaje estuvo siempre relacionado con la idolatría en su modalidad más denigrante y degradante. Y en la actualidad, por supuesto, se dan casos de aberraciones iguales. Y hoy no estoy predicando acerca de las causas o qué es lo que motiva a gente a que se vuelvan homosexuales, a que se vuelvan lesbianas las personas, pero sí tengo que aclarar lo que la palabra del Señor nos dice, tanto en Levítico y en el resto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y es que estas perversiones sexuales son totalmente desagradables para Dios, y Dios no las consiente ni las aprueba. Leamos ahora los versículos 24 y 25, siempre aquí en Levítico 18, donde vemos cómo las naciones de Palestina son expulsadas por cometer esos pecados. Y de aquí vamos a aprender algo muy importante, porque así como Dios de alguna u otra forma expulsa a estas naciones palestinas por cometer estos pecados, Dios también hoy en la actualidad va a tener que tratar con nosotros si nosotros estamos en alguno de estos pecados también. Miren lo que dice el verso 24 y 25. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Las naciones de Palestina fueron expulsadas porque cometieron estos pecados tan aborrecibles y atroces. Por ese motivo fueron echados de la tierra. Dios no podía tolerar lo que estaba sucediendo aquí. Entre otros factores, los moradores se estaban consumiendo y se estaban destruyendo a sí mismos, no solamente por los actos inmorales y que constituían un pecado espiritual, sino se estaban consumiendo a sí mismos también con enfermedades venéreas que venían físicamente como consecuencia de todas estas aberraciones. ¿Por qué crees tú que Dios le dijo a los israelitas que no tomasen oro ni tocasen ropa de la ciudad de Jericó? Bueno, aquí entendemos ahora por qué Dios dijo no toques eso, porque esto viene inmundo, esto viene de gente que está cometiendo actos de inmoralidad muy grandes. Y por eso Dios a veces nos dice, no toques esto, no te metas con esto, abandona esta situación, aléjate de estas personas, nos va a decir muchas veces Dios. Ahora leamos finalmente los versículos 26 al 30. Aquí dice, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios pronunció una doble advertencia a su pueblo con estas palabras. En primer lugar, si ellos proseguían un modelo de conducta similar a aquellos que les habían precedido en la tierra, caería sobre ellos el mismo juicio que ya había caído en aquellos. O peor, segundo, los habitantes de la tierra de Dios tenían que ser puros. El objetivo final de Dios era y es que su justicia cubra toda la tierra y que la gente que ha sido creada por Dios aprenda a vivir de acuerdo a los preceptos de Dios y de acuerdo a la justicia de Dios. Ellos
eran diferentes. Dios estaba diciéndole a su pueblo, ustedes son diferentes y su vida debe demostrar una diferencia. Ustedes no se deben comportar como los egipcios, ni se deben comportar como los cananeos. Tenemos que marcar la diferencia. Y ahora, si nosotros somos hijos de Dios y somos cristianos, tenemos que vivir de una forma distinta. No tenemos que pensar como el mundo piensa, ni no digamos actuar como el mundo actúa. Hoy en día muchas áreas del cristianismo incluso se han desviado, como se desvió este pueblo de Israel, que terminó practicando muchas de estas cosas. Y tenemos entonces muchos que son cristianos que dicen que pueden ser cristianos, pero a la vez adulterar. Que pueden ser cristianos, pueden ir a la iglesia, pero a la vez tener relaciones sexuales con una prima, con una tía. Sabemos de casos en donde una nuera está teniendo relaciones sexuales o alguien está teniendo con una nuera. Gente que cree que pueden ir a la iglesia y seguir adorando al Señor como que nada está pasando y tener relaciones sexuales abruptas con pues un vecino, con el prójimo. No solo en fornicación, sino también en adulterio. Y tenemos muchos casos el día de hoy de gente que está pasando por alto los preceptos de la palabra del Señor en las propias iglesias. Con la madrastra, con la hija, con la mamá, con la tía, con la cuñada, incluso con el cuñado teniendo relaciones sexuales. Estamos viendo incluso que esto ha llegado a penetrar al epicentro del liderazgo cristiano. Vemos cómo pastores incluso están teniendo relaciones sexuales con la secretaria de la iglesia, con la diaconisa, con alguien importante o alguien que simplemente no es su esposa. Aquí en la ciudad donde vivimos, aquí en Guatemala, aquí en la misma ciudad donde vivimos, una de las iglesias más grandes de Quetzaltenango vio caer a su propio pastor que tuvo relaciones sexuales con una empleada de la iglesia. Y por cierto, se fue de la iglesia, se llevó mucha gente de la iglesia, no sé si más de la mitad, pero mucha gente de la iglesia, fundó otra iglesia como que nada ha pasado. Parece que no han leído la escritura, parece que no han entendido estos pasajes en donde Dios condena la inmoralidad a estos niveles incluso. Y ahí está este pastor, ha fundado otra iglesia y como que nada, se divorció de su esposa, ya se casó con otra. Esto no es del Señor. Y quiero animar a todos los que están viendo este video, por favor, no piensen que este es el genuino cristianismo. No piensen que esto es aprobado por Dios. Quiero que sepan que lo estoy predicando porque Dios me dice que lo predique, porque la palabra es muy clara, donde dice que Dios condena la inmoralidad. Dios no está a favor de esto y donde ustedes miren que hayan cristianos comportándose así, simplemente consideren que no son cristianos genuinos. Y aquí hay un llamado para que moldeemos nuestras vidas, para que transformemos nuestras mentes, nuestros corazones, que mutemos de un estatus a otro, que seamos transformados, porque es necesario que hoy hablemos de esto, especialmente en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de dificultad, donde hay mucha soledad, en donde vamos mucho a nuestro cuarto a solas, a la computadora, al celular, y ahí vemos la pornografía, y ahí quizás hacemos cosas inapropiadas, y este es un momento para que entendamos de que en este tiempo de crisis Dios nos quiere ver transformados, nos quiere ver espirituales, nos quiere ver que vayamos en procesos de nuestros pasos de santificación, pero no que caigamos en actos de inmoralidad. Hay un llamado entonces, y quiero terminar diciéndoles entonces cómo enfrentar la inmoralidad y les dejo algunos consejos para enfrentarlo. En primer lugar, empieza a creer que tienes un problema. Sí, el problema. Sexo, mentira, desobediencia, robo, irresponsabilidad, lo que sea, cualquier acto de inmoralidad. Empieza reconociendo que tienes un problema. Paso número 2, llama al problema por su nombre. Quiero decirte que la mentira se llama mentira. La fornicación se llama fornicación. El adulterio se llama adulterio. El incesto se llama incesto. Sí, empieza a llamar el problema por su nombre. Mira, el salmista decía en el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que haz como el salmista, confiesa, ¿verdad? Que tienes un problema, pero llámale por su nombre. Paso número 3 para enfrentar la inmoralidad.
Si el problema persiste, entonces pide ayuda a otra persona que sea un poco más madura que tú, que te pueda dar consejo y te pueda guiar para que tú puedas salir de esa situación de inmoralidad. Proverbios 11:14 nos dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Así que es importante que busques consejeros o consejeras, si eres mujer, que te den consejo y que te ayuden a salir de estos actos inmorales y que vas a salir con la ayuda de Dios. Así que paso 1, cree que tienes un problema. Paso 2, llama al problema por su nombre. Paso número 3, busca a alguien que te pueda ayudar. Obviamente no llames a alguien que sea el más chismoso de la iglesia, porque si le vas a contar tus secretos, luego los va a revelar con todo el mundo. No, llama a alguien que sea altamente maduro. Paso número 4, lee literatura cristiana relacionada con el problema que tú tienes. Por ejemplo, te dejo el libro de Erwin Lutzer, que se llama, Erwin Lutzer se llama el autor. El libro se llama Cómo vivir con tus pasiones. Si tienes problemas con tu sexualidad, ¿por qué no lees ese tipo de libros? Que te van a ayudar a corregir algunas conductas importantes. También está el libro Promise Keepers, Hombres Cumplidores de Promesa. Puedes buscarlo en el internet. Te va a ayudar. Y hay libros para mujeres, como ser mujeres piadosas. Elizabeth George tiene muchos libros para mujeres que te van a ayudar a vivir como mujeres piadosas, controlando tu sexualidad, viviendo para la gloria de Dios. Paso número 5. Si tienes amistades que contribuyen con tu problema, entonces debes alejarte de esas amistades y buscar otras amistades que posean mejores valores y principios. Mira, tú dirás, pero sí, ¿y no que tengo que hacer amigos cristianos y amigas? Sí, tienes que hacer amigos cristianos. Y tienes que ganar a mucha gente para Cristo. Pero si tú estás con problemas y estás con gente, con amistades, con amigas o con amigos que te están hundiendo en actos de inmoralidad, sal corriendo, sal huyendo de ellos. Sí, es importante que recuerdes lo que dice Proverbios 17:17. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Esos sí son los verdaderos amigos. Los verdaderos amigos no te van a llevar a la inmoralidad sexual, no te van a llevar a actos de inmoralidad y no te van a llevar a la perdición. Es muy importante que recuerden lo que dice Juan 15:12-14. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y mira el verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Tienes que buscar amistades que construyan algo importante en ti, no que te destruyan. Paso número 6 de cómo enfrentar la inmoralidad. Levanta un proceso intensivo diario de comunión con el Señor, enfatizando el problema por el cual estás pasando. Es como hacer un devocional a solas con Dios, que te va a ayudar a alejarte del problema y a mejorar tu intimidad con el Señor. Tal como lo decía el salmista en Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Así que levanta un proceso intenso donde tú puedas buscar al Señor para que el Señor te ayude, para que tú leas su palabra constantemente a solas con Dios y Él te vaya hablando y cómo tú vas evitando la inmoralidad en tu vida. Y finalmente, ora en todo tiempo. Ese es el paso número 7 para salir de la inmoralidad. Ora en todo tiempo y en toda circunstancia. Recuerda lo que dice Lucas 18:1, cuando dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. El Señor mismo dice que la oración es necesaria. Tenemos que estar en constante oración. Y por supuesto, no te olvides, 1 Tesalonicenses 5:17, tan cortito el versículo, pero tan poderoso. Orad sin cesar. Es momento que enfrentemos entonces la inmoralidad. Es momento que veamos que todas estas prácticas mencionadas en Levítico capítulo 18 son condenadas por Dios. Si alguno de nosotros está envuelto en estas situaciones, es momento de salir corriendo, de pedirle perdón al Señor, de decirle, Señor, perdóname porque he entendido que todo esto es inmoral, te desagrada y tú lo condenas. Y así como Dios castigó al pueblo de Israel y sigue castigando a muchos miembros del cuerpo de Cristo, así Dios también podría castigarnos a nosotros por persistir en actos que, aunque nosotros digamos que no son desagradables, sí son desagradables delante de nuestro Señor. Y es bueno que tú le pidas perdón al Señor y que te transformes en tu mente y en tu corazón y que le des espacio al Señor para que Él more en tu mente y en tu corazón. Es importante que transformemos nuestra mente y nuestro corazón y que consideremos que la inmoralidad es
algo terrible, abominable delante del Señor y que Dios quiere que salgamos de inmediato el día de hoy. Que el Señor bendiga tu vida en la medida en que practiques esta palabra y que tú puedas ver cómo Dios empieza a obrar en tu vida y cómo las cosas van a ir cambiando para bien. Si has tenido problemas matrimoniales, problemas en tu noviazgo, que te vas a casar, pero has tenido ya problemas de esto, problemas en tu propia sexualidad, problemas con otras personas, Dios te va a ayudar si tú practicas estos preceptos de la palabra del Señor que he compartido contigo en esta ocasión. Que el Señor te aliente, que el Señor sea tu refugio, escóndete siempre en Él y vive de acuerdo a la palabra del Señor. Yo soy el pastor Karel Golcher de Comunidad Cristiana La Roca y espero estar con ustedes en otra ocasión y mientras tanto que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.